Bueno, hubiera sido bonito grabar la oración que hice, pero de verdad que la próxima voy a empezar a guardar, a grabar las oraciones, porque verdaderamente a veces ese es el espíritu que habla y la emoción que uno siente cuando hace las cosas. Y muchos de los que escuchan estas clases simplemente se pierden las oraciones que hacemos siempre antes de iniciar el estudio. Así que bueno, vamos entonces ahora sí compartir nuestra pantalla para empezar el estudio del día de hoy, que tenemos para Shat Nitzavim. ¿Ok? Ya tenemos pues ya esta porción, ya prácticamente es la última de este año 5782, porque ya como sabrán bien, todos saben que este domingo a la caída del sol ya estamos iniciando Rosh Hashanah / Yom Teruah, porque tiene los dos nombres, y así que verdaderamente es una porción muy importante. Como yo les dije, vamos a estudiar hasta el final, vamos a hacer todas, va a haber tiempo para todos los jueves seguir con lo que siguen, que tenemos la que siguen, que es Bayelej, tenemos después Besod Habrajá, y ¿cuál es la otra? Ay, déjenme ver, a ver, les digo. Tenemos, ok, estamos en Netzavim, después la que viene, el próximo jueves tenemos Bayelej, después viene Haasinu, después viene Haasinu, y por último tenemos Besot Habrajá, que son los jueves, los tres jueves siguientes, y después por 2 jueves descanso, y ya comenzamos en noviembre con los estudios de Brit Hadashat. Así que, para recordarles. Ok, entonces vamos a empezar como siempre con nuestra Haftarah Nitzavim. Ya, esta es la última, ya terminamos las 7, pues, Haftarot de consuelo, y esta Haftarah tiene bastante contenido, porque contiene desde Isaías 61:10 hasta el 63:9. Entonces vamos a ver acá más o menos de qué trata esto. Esta Haftarah se lee en el último Shabbat antes de Rosh Hashanah, cuando las 7 semanas de consuelo después de Tisha B'Av llega a su fin. El texto contiene un sentido palpable de anticipación, y el tono de Isaías es a la vez entusiasta y esperanzador. Isaías comienza recordando al pueblo que la salvación está cerca y que todas las naciones la verán. Invoca imágenes de bodas para simbolizar el triunfo y de plantas para simbolizar el crecimiento. De verdad, ustedes ya han aprendido, creo que lo que estudian conmigo, lo que es conectar. Entonces acá estamos conectando bodas, estamos conectando plantas, Sukkot, estamos conectando, aunque literalmente así no nos lo dice, pero ya nosotros podemos conectar y darnos cuenta del mensaje. Así que vamos a leer acá, realmente, el capítulo 61, solamente el verso 10 a 11. Miren qué interesante que la textual, ustedes saben los subtitulitos que les gusta ponerle a la Biblia, dice las buenas nuevas, así le ha llamado el capítulo 61. Así que vamos a leer el 10 y 11, dice: con sumo gozo me regocijaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me ha vestido con ropa de salvación. ¿Cuáles son esas vestiduras de ropa de salvación? Yeshua, amados hermanos. Eso es lo que nosotros nos vestimos de Yeshua. La justicia de Yeshua es impuesta en nosotros por la fe en el Mashiach. Así que nos ha vestido con ropa de salvación. Eso es lo que es. Me ha cubierto con el manto de la justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente, y como la novia se engalana con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar simiente, así Adonai hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Ahí está, el huerto que hace brotar aquí, pero acá tenemos que entender que también acá la tierra produce renuevo. Esa palabra es la palabra que usa acá la Torá o la Tanaj, es semaj. Y semaj es Jeremías en 23:5, en el 33:15, apúntenlo porque eso no lo tienen, ¿ok? Jeremías 23:5 y 33:15 se refieren también al Mesías, que es un renuevo justo, ¿ok? Así que, pero bueno, seguimos ahora, dice así. Isaías describe el compromiso de Elohim con la ciudad de Jerusalén. Por eso que entendemos, cuando habla esto de la novia, en Apocalipsis se nos dice bien claro, la novia no es la gente, la novia es la ciudad que desciende del cielo, pero claro, lógicamente será la gente que va a poder vivir en la ciudad, van a ser parte de la novia, eso es lo que es, ¿ok? Detalla las formas en que Elohim fortalecerá Jerusalén, nombrando vigilantes para que custodien la ciudad día y noche. Entonces vamos a leer acá 62:1-3, donde dice: por amor de Sion, no guardaré, por amor de Sion no callaré.
Es una canción que a mí me toca el corazón. Pero bueno, vamos a leerla y no cantarla. Por amor de Sion no guardaré silencio, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de su salvación. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será dado un nombre nuevo que la boca de Adonai pronunciará. Serás corona fulgida en la mano de Adonai y diadema real en la palma de tu Elohim. Entonces, vamos ahora al 6 al 7. Dice así: Oh Jerusalén, sobre tus muros he emplazado centinelas, nunca se descuidarán ni de día ni de noche. Los que invocáis a Adonai no os deis descanso. No les deis descanso hasta que le establezca, hasta que haga de Jerusalén la admiración de la tierra. Entonces, el 7 hasta el 7. Dice así. Ok. Así que claramente vemos acá estos centinelas y esto es interesante porque quiero que sepan que los levitas, cuando el templo estaba de pie, los levitas eran centinelas. Ellos habían turnos y tenían que, a pesar que la ciudad, que el templo estaba cerrado, porque ellos sí cerraban las puertas del templo, ¿ok? De noche, ¿ok? Ellos estaban siempre guardando y vigilando, ¿cómo se llama? Que no entrara nadie, ni nada, ni pasara nada, ¿ok? Acuérdense que era como un banco, eso tenía un montón de tesoro y pues me imagino que querían meterse ladrones o qué, no sé. Pero bueno, ok, seguimos ahora. Los nombres desagradables con los que se ha llamado Israel en el pasado serán sustituidos por términos de afecto. Ahora sí leemos el 4-5, porque se dan cuenta cómo hace las escrituras, pone algo como sándwiches, ¿ok? Entonces a veces por eso, si nosotros o sea, tenemos que separarlo para que tenga entendimiento, para que fluya, digamos, ¿ok? Ahora sí podemos leer el 4-5, que nos salteamos en alto, dice así: Nunca más serás llamada la desamparada, ni tu tierra la desolada, sino que serás llamada Jepsibá, y tu país Beulá. Jepsibá, ¿ok? Es mi favor está en ella, o mi placer está en ella, y eso también es uno de los nombres de la hija de Isaías, ¿ok? Dice, tu país Beula es desposada, porque el amor de Adonai estará contigo y tu tierra tendrá marido, ¿ok? Dice, pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo. Y como el novio se goza sobre la novia, así tu Elohim se regocijará en ti. Así que lógicamente vemos con este tema de bodas. A continuación, Isaías describe a Elohim como un guerrero que ha regresado victorioso de la batalla, pero que está cubierto de la sangre de sus enemigos. El profeta recuerda al pueblo que cuando Elohim necesitaba ser defendido, no había nadie que acudiera en su ayuda, porque el pueblo lo había abandonado. Aún así, Elohim derrotó a sus enemigos, incluso sin su pueblo a su lado. Al final de la Haftara, Isaías asegura al pueblo que Elohim siempre vendrá en su ayuda. Así que ahora vamos a leer, pasar al capítulo 63, vamos a leer 1 al 6, de ahí el verso 9. Y dice así: ¿Quién es este que viene de Dom de bolsa con ropas enrojecidas? ¿Quién es este magnífico en sus vestiduras que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. Mira acá, que viene de Dom. Esto es bien interesante porque, amados hermanos, ¿cómo se llama? Y la textual le he puesto acá el día de la venganza. Edom ya sabemos que para los judíos significa Roma. Y sabemos que hay un juicio que se va a ejecutar sobre la Iglesia Católica. Y yo creo que ya empezó a caer con los problemas que está teniendo económicos. Y ya ha habido, pues, han acusado a un arzobispo inglés que se ha comprado una tremenda casa de millones de dólares, y por eso que la iglesia está pidiendo ahora que todas las corporativas que eran de la Iglesia Católica, ¿okay? Que donde guardaban las iglesias, que sean católicas, todo es católico, ahí guardan su dinero, ahora todo lo van a tener que mandar al Banco del Vaticano. O sea que parece que es el Banco del Vaticano el que está teniendo problemas, así que esto no es problema de verdaderamente de las naciones, sino es de ellos. Y eso, como dicen las escrituras, van a caer y van a tener problemas, ¿ok? Así que, pero bueno, ¿dónde estaba? Okay. Me pongo ahora, me olvido. Recién leí el primer verso, ¿ok? Así que decía, bueno, y como dice, pues, ya cayó Babilonia en Apocalipsis. Bueno, ¿por qué están rojas tus vestiduras y la túnica como el que ha pisado en el lagar? Yo solo he pisado el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira y los pisoteé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Shanat Geulah, Shanat Geulah, eso es lo que te digo, le estoy diciendo, amados hermanos.
Es el año nuevo, es el año de la redención, cuando venga Yeshua, y eso va a pasar en un Rosh Hashanah o Yom Teruah. Por eso que sí podemos llamar a Yom Teruah Rosh Hashanah, porque es el día que vendrá Yeshua, y esto lo que es el año de nuestros redimidos, el año Shanat Geulah, el año de la redención, es cuando Él venga, en ese tiempo, ¿ok? Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien sustentara, pero me sostuvo mi ira y mi brazo pues, me dio la victoria, ¿ok? Ahora, hasta el 6 dice, pisoteé pueblos en mi ira, los embriagué con mi indignación y derramé su sangre en la tierra. Ahora vamos al 9, donde dice, y fui afligido con todas sus aflicciones. El ángel de su presencia lo salvó, y en su amor y en su ternura, él mismo lo redimió, y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. Miren, esto es increíble. El ángel de su presencia, el Malach Peniel, el que se llama Jacob, ese es Yeshua, ese el que verdaderamente, ¿qué cosa es? Él, el que nos ha salvado, el que nos ha acompañado todo este tiempo, acompañó a Israel, es la nube, el malajo, la nube, el malaj, que es Yeshua, es el que habló en la zarza ardiente, el malaj de Adonai, ese es Yeshua en el primer pacto. Y Yeshua se hizo hombre en la renovación del pacto. Así que siempre sigue siendo Yeshua. Pero bueno. Ok, ahora sí. Parashat Nitzavim. En los versos iniciales, la Parashá nos presenta una nueva oportunidad que le da Elohim al pueblo de Israel, una renovación del pacto. Vamos entonces a empezar con Devarim 29, vamos a leer del 10 al 28, ¿ok? Así que acá viene la clase. Bueno, para que sepan, aquí no hay mitzvot. Ok, como verán, acá no hay mitzvot, en esta Parashá no hay mitzvot. Así que vamos a ver entonces del 10 al 28. Dice así. Ahí es donde empieza la porción, por si acaso, ¿ok? Hoy todos vosotros estáis ante la presencia de Adonai, vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de tu campamento, desde el leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con Adonai, tu Elohim, y en su juramento que Adonai, tu Elohim, hace hoy contigo, para confirmarte hoy como pueblo suyo y que él sea tu Elohim, tal como te ha hablado y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No con vosotros solos hago este pacto y este juramento, ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros en presencia de Adonai nuestro Elohim y también con los que no están hoy aquí con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de palo y de piedra, de plata y de oro que tienen entre ellos. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Adonai nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta imprecación, se congratula en su corazón pensando, tendré paz, aunque siga andando en la obstinación de mi corazón, arruinando así lo regado junto con lo seco. Adonai no querrá perdonarlo, sino que la ira de Adonai y su celo arderá contra aquel hombre y todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él y Adonai borrará su nombre de debajo de los cielos. Ok, ¿cuáles son las maldiciones? Tenemos las maldiciones que están en el capítulo 28 anterior, ahí está haciendo referencia a esa, porque realmente aquí en el Devarim es que se llaman maldiciones y bendiciones. Ya les he explicado que lo que está en Levítico no son maldiciones y bendiciones, sino son imprecaciones, son advertencias, ¿ok? Eso es lo que es. Entonces, no se les da como recién estaba empezando, no se les maldice ni se les bendice, pero ahora que después que han andado, que han conocido toda la Torá, acá ya Moshe ya le da la bendición o la maldición. Ok, entonces seguimos ahora, dice así. Y Adonai lo apartará para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el libro de esta ley, de esta Torá. De manera que cuando las generaciones venideras de vuestros hijos se levanten después de vosotros y los extranjeros vengan de tierras lejanas al ver las plagas de esa tierra y las enfermedades con que la habrá afligido Adonai, clamarán, toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboim, y Adonai destruyó en su ira y en su furor. Y todas las naciones dirán, ¿por qué trató así Adonai a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta enorme ira?
Y se les responderá, porque abandonaron el pacto de Adonai, el Elohim de sus padres, que él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a otros dioses y se inclinaron ante ellos, dioses que no conocían, los cuales él no les había asignado. Por eso la ira de Adonai ardió contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y con ira, furor y gran indignación, Adonai los ha desarraigado de su propia tierra y los ha arrojado en tierra ajena, como hoy se ve. Ok. Esto es, de este capítulo, es de verdaderamente que voy a hacer enseñanza, y realmente no solamente este capítulo en el tema más o menos que se refiere, pero también a una frase específica de lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy, ¿ok? A veces, como le digo, no podemos aprender. Ok. Vamos a ver acá, empezar acá el verso 12, el 12 de nosotros, que en el hebreo está en el 11. Dice así, dice, le abreja, ok, le abreja. Le abreja, ¿qué cosa es? Acá la textual dice para que entres. En realidad es para que cruces, abar, para que pases, ¿ok? Dice, viverit Adonai. ¿A qué? En el pacto, ¿ok? En el pacto con Adonai. Eloheika, el Elohim tuyo. Bealato, ¿ok? Asher Adonai, y Bealato, ¿qué cosa es la palabra que es Bealato? Es como, ¿cómo se llama? Como un juramento, como una promesa, de verdad que eso es lo que él le dio, ¿ok? Dice, porque en realidad no está la palabra, acá lo he puesto aquí, en su juramento, en realidad, Baltó no es, Bealto no es juramento, o sea, también creo que se traduce como juramento, pero verdaderamente no es juramento, ¿ok? Dice, ayer, o promesa, bueno, diferentes, hay que buscar la verdad que me olvidé de buscar exactamente las diferentes traducciones que tiene esa palabra, pero bueno, dice, alto, o sea, en la promesa, en el juramento, en lo que él dijo, porque él está, todo es él, ¿ok? Ayer Adonai Eloheija, el cual Adonai Eloheija, Koret y Meja Hayom, el cual Adonai tu Elohim, acá dice, ¿qué dice aquí? Hace hoy contigo. Ok, acá, ya de arranque les voy a explicar algo. Acá la frase es Koret y Meja Hayom. Corta el día de hoy contigo. Eso es lo que es. Koret es cortar, ¿ok? Y Meja es contigo, Hayom el día de hoy, ¿ok? Así que eso es lo que dice el día de hoy, acá está diciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Como el texto, en el texto hebreo nos dice realmente que el Eterno está cortando con ellos un pacto aquel día, ¿ok? Pero lógicamente, para renovar o cortar nuevamente el pacto, deberíamos ver sacrificios, algo que no nos lo dice el texto de Devarim, por lo que se sobreentiende. O sea que claramente en este momento que él está haciendo esta renovación de pacto, como dice que está haciendo, cortando un pacto, tiene que haber un sacrificio, porque los pactos no se hacen, se cortan, ¿ok? Acá lo dice, para hacer es cortar, correr, como les enseñé antes, ¿ok? Así que, pero en realidad cuando seguimos leyendo, nos va a dar una pista de lo que está sucediendo en esta supuesta renovación del pacto. Porque realmente, pues, dice que muchos textos dicen la renovación del pacto, qué sé yo, y acá renueva el pacto, porque está cortando, pero no estamos viendo sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que en realidad está pasando? Okay. Vamos a ver ahora, continuar ahora el verso 13, en el de nosotros, ¿ok? Bueno, el 12 nos dijo para que entres, y en realidad para que cruces, cuando no hay teología en su juramento, que nadie cortó el día contigo. Okay. Ahora el 13 dice así, para confirmarte hoy como pueblo suyo y que él sea tu Elohim, tal como te ha hablado y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Ok, vean que aquí estamos en el 13 también dice juró, y en el anterior también vimos que decía juramento. En este pasaje de aquí sí vamos a ver la palabra juramento, porque dice, Lema'an Hakim Oteja, ok, Lema'an Hakim Oteja, ¿qué cosa significa? Acá lo que está diciendo es para confirmarte. Acá la palabra es Hakim, en verdad es para levantarte o para establecerte. De hecho, la palabra Nitzavim, que es de la para allá, ¿ok? Es otra palabra para estar parado, ¿ok? Porque sabemos que el verbo más usado para estar parado es amat, donde viene la oración la mirada, estar parados, de pie, ¿ok? Pero esta palabra Nitzavim, que también significa estar parado, esta palabra tiene que ver con estar parado con un propósito, ¿ok? Con un propósito establecido para algo. Entonces, por eso que ahora vemos que acá te dice, por cuánto te está levantando, vamos a decir, Oteja, a ti, Hayom lo leam. El día de hoy
a él como pueblo, ¿a quién? Al Eterno. Bejú y Elohim, y él será para ti tu Elohim. Y dice Ka Asher, la última palabra de la segunda línea, y ahora vamos a la tercera línea. Ka Asher diber lach, como te habló a ti, Uke Asher, ahí está, Nishba le aboteja, y como juró a tus padres. Ok, acá está, esta es la palabra de aquí, ok, la palabra que es para juramento. Y como verán, no es la que vimos en antes, ¿ok? Nishba le aboteja a tus padres, le Abraham, le Isaac y le Jacob, ¿ok? Así que, ¿qué significa que está pasando aquí cuando acá te está diciendo que hoy está cortando contigo un pato y después te dice que está Hakim? ¿Qué está el Hakim? ¿Qué significa que esté esta palabra aquí? Ok, miren esto. La mayoría de las Biblias, la palabra Hakim la traducen como confirmar, establecer, pero esta palabra, como dije antes, significa levantar. Y acá vamos a ver un texto, como dije yo, esto que ensartamos perlas, y vamos a poder entender, y vamos a ver otra perla, y vamos a entender lo que está pasando aquí, ¿ok? Miren, les puse un ejemplo. Vamos a ir a Génesis, a Bereshit, ¿ok? Que es la primera vez que aparece aquí, en el sentido de pacto, Génesis 6:18. Génesis 6:18 ya sabemos que se trata del pacto con Noah. En el verso 18, el Eterno le dice a Noah, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Acá la textual dice estableceré, por eso que la palabra Hakim, que vemos en el texto anterior de Devarim, la mayoría lo ha traducido establecer, ¿ok? Pero acá esto no significa, si ya entendemos que esta palabra significa levantar, y ¿qué es lo que está diciendo acá el Eterno ¿cómo se llama? A Noah. Dice, Vehakimoti et beriti, y yo mismo levantaré mi pacto, et beriti, mi pacto, itach, contigo, dice, ubatá, ¿ok? ¿Con quién? Y con la que está, ¿cómo se llama? Dice, ubatá el Ateba, y con los que vengan o los que entran al Teba, el Teba es el arca, Atá, tú, dice, ubeneja, ¿ok? Y tus hijos, veishteja, y tu mujer, beneshei, beineja, y taj, y las mujeres de tus hijos que están contigo, ¿ok? Así que acá le dice que él lo está haciendo, porque aquí no vemos ningún pacto. Sabemos que cuando el pacto lo hace es después cuando pone el arco iris y le pone como señal del pacto. Pero acá le está diciendo aquí que él va a levantar. Entonces, ¿qué pacto es el que está levantando aquí el Eterno con Noah? Y que es el que está levantando con Israel antes de entrar en la tierra, ¿ok? Eso es lo que nosotros le digo, tenemos que aprender a ensartar perlas, ¿ok? Lo que nos muestra este pasaje es que el Eterno está levantando él mismo con Noah su pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Adán rompió por la desobediencia. ¿Ok? Que justamente es Hoshea, el profeta que se lee, pues, ¿cómo se llama? En Shabbat Shuvah, el Shabbat entre Yom Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y entonces miren lo que dice Oseas 6:7. ¿Qué es lo que dice? Ellos como Adán quebrantaron mi pacto, ahí me fueron infieles. Así que claramente estamos viendo que el pacto que tenía al Eterno con Adán y Java fue roto. Entonces el Eterno tuvo que, por eso, sacrificar ese animal, lo cortó ese animal para darle las pieles, ¿ok? Porque no creo que se trate solamente que peló a las ovejitas para darle las ropas, porque los vistió con pieles de animales, tuvo que haber un sacrificio, ¿ok? Entonces ahí es que comienza esta renovación del pacto a través de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con los descendientes de Adán? ¿Qué cosa? Siguieron desobedeciendo. Entonces, ¿qué? Que la maldad llegó a tal punto que el Eterno tiene que acabar con la humanidad. Entonces, ¿qué cosa es? Va a levantar nuevamente con Noah. Va a acabar con todos, pero con Noah va a levantar un nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasa con Israel? Ahora entendemos que esta situación que está pasando aquí es como ya Moshe está por morir, él no va a cruzar la tierra, el pacto que él había hecho en Sinaí, que durante todo el desierto desobedecieron y quebrantaron, no entraron y estuvieron castigados 40 años, es un pacto como que se rompió. Y aquí el Eterno está nuevamente como levantando este pacto con Israel antes de entrar a la tierra. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que sin la palabra hebrea nosotros no podemos entender lo que está sucediendo aquí. ¿Ok? Ahora entendemos mejor que el Eterno está levantando de nuevo
cortando, renovando el pacto de Israel con la generación que entraría a la tierra prometida a los padres. Pero no solo con Israel, sino los que vendrían después. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué se nos menciona al leñador y el que saca el agua? Ok, esto es lo que vamos a investigar. Siempre que la Torá te pone estas frases, nosotros tenemos que investigar, porque lógicamente acá tenemos que darnos cuenta que acá hay algo que nos quiere transmitir. Y vamos a ver qué se trata esto, de qué se habla. Ahora, ¿quiénes son estas personas? También sabemos que son los que no están el día de hoy, también nos incluye a nosotros. Ese pacto, al ser parte de nosotros Israel, nosotros no somos parte de ese pacto. Pero vamos a tratar de explicar entonces qué fue lo que vieron los rabinos con este texto, ¿ok? Cortar leña y sacar agua son trabajos serviles, de siervos, generalmente asociados a hombres y mujeres respectivamente. Por ejemplo, en Deuteronomio, cortar leña se describe como una tarea realizada por hombres israelitas. Y Jeremías compara a las tropas mercenarias egipcias, presumiblemente masculinas, como leñadores. O sea, con leñadores. Por eso que le digo que tenemos que saltar estas peras y ver otros pasajes para poder entender la Torá. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a poder entender la mentalidad de todas las escrituras. Ok, entonces, vamos a empezar con Devarim, de Deuteronomio 19.5. 19.5, y dice así: tal como el que va con su prójimo al bosque a cortar leña y al blandir con su mano el hacha para cortar el árbol de hierro, se desprende el mango y alcanza a su prójimo y muere. Ese podría huir a cualquiera de esas ciudades para conservar la vida. Ok, claramente acá se trata de dos israelitas que están yendo al bosque a talar leña. Entonces son hombres israelitas, que son los que van a ir a cortar la leña. Ok, no hay ningún problema con eso. Y sabemos que mató de casualidad y puede huir a las ciudades de refugio. Pero entonces ahora vamos a Jeremías, vamos a ir a Jeremías 46:22. Jeremías 46:22, y dice lo siguiente: oídla, silbando cual serpiente, dice, porque los enemigos avanzan, la invaden como leñadores con hachas. Ok, así que claramente aquí estamos viendo, pues, esto se trata de gente que está invadiendo después de supuesto tropas, y los compara con leñadores que están con sus hachas, ¿ok? Así que más o menos ya tenemos algo aquí, ¿ok? Vamos a ver, continuar ahora. Por otra parte, las muchachas solteras suelen sacar agua para sus familias, como en las narraciones del encuentro con Rebeca, Raquel y las hijas de Reuel. Así que vamos a recordar todos estos pasajes. Vamos a 24, 15, 16, y dice: y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, la cual le había nacido Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Claramente, ¿a qué estaba viniendo? A recoger el agua, ¿ok? Pero recogía el agua, ¿qué? Y llevaba el agua, ¿ok? Ella es la que traía el agua para la casa, ¿ok? Entonces, tenemos después el 16 que dice: y la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen a la que ningún varón había conocido, y descendiendo la fuente llenó su cántaro y subió. Así que una muchacha virgen, casadera, es una muchacha después del periodo menstrual, puede ser de los 14, 15 años, así que siempre vamos a ver que son las muchachas jovencitas. Después tenemos Génesis 29:6. 29:6, donde dice: y les dijo, ¿está en paz? Y ellos dijeron, sí, en paz. Y aquí su hija Raquel viene con el rebaño. Ok, ahora vemos aquí en este caso Raquel, no vemos que está, por ejemplo, viniendo a recoger agua, está viniendo a brevar el rebaño. Entonces tiene que abrir el pozo, está viniendo al pozo, qué sé yo, y todo eso. Y después el 9:10 nos dice: él estaba aún hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño y su padre, pues ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, hermano de su madre, y al rebaño de Labán, hermano de su madre, Jacob se acercó, rodó la piedra sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, el hermano de su madre. Ok, entonces aquí ya está, ¿qué? Recogiendo agua y dando de beber aquí al ganado en este caso, ¿ok? Ahora, vamos a Éxodo 2:16, a Shemot 2:16, que acá se refiere al suegro de Moshe con el nombre de Reuel. Por eso que les puse acá Reuel. 2:16 dice así: sentado allí junto a un pozo, vinieron las 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián a sacar agua y llenar los pilones para beber el rebaño de su padre. Así que acá sabemos que, bueno, acá más adelante se le dice Reuel, pero bueno, después es con los otros nombres que tiene 2 o 3 más. Ok, en fin, Yitro y en fin. Entonces sabemos claramente que son mujeres las que no solamente, o sea, tal vez no, en este caso, ella en el caso de Raquel, nos dice que ella era la pastora,
¿ok? Así que ella misma era la que cuidaba las ovejas y es la que les daba de beber a las ovejas. Ahora, y a las ovejas, ¿ok? Después tenemos acá las hijas de Yitro, que es un sacerdote. También sus hijas, que son, como él también solamente tenía hijas, lógico, pues se encargaba del rebaño, pero también daban de beber, sacaban agua y daban de beber. Entonces, porque el tema es, acuérdense que el texto que hemos leído en Deuteronomio, en 29, tienen que darse cuenta de lo que está diciendo aquí. El leñador hasta el que saca tu agua. Entonces sabemos si el que saca tu agua es el que saca tu agua, pero para darte de beber. Así que por eso esta relación lo que le estoy poniendo aquí. Ok, continuamos ahora. Ahora, la muchacha que sacan agua también aparece en la historia de Saúl, que busca los burros perdidos de su padre, él y su sirviente. Es de suponer que se trata de jóvenes israelitas que realizan el trabajo para sus familias. Ok, lógicamente lo que encontramos aquí, ok, y lógicamente de repente, ¿qué es lo que está tratando de transmitir aquí el texto de Devarim? Entonces vamos a 1 Samuel 9:11. 1 Samuel 9:11. Dice así: subiendo ellos por la cuesta de la ciudad, hallaron unas jóvenes que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está por aquí el vidente? Ok, así que vemos las jovencitas, son las que sacan el agua. Ok, pero vamos a ver qué pasa aquí. El verso de Barín parece un intento de aclarar que todas las personas que forman parte de Israel, incluso las que sirven en tareas serviles, deben cumplir el pacto establecido en Deuteronomio. Sin embargo, algunos intérpretes, tanto tradicionales como modernos, han argumentado que Moisés se refiere a un subgrupo específico de personas. Quiere decir que estos leñadores y estos que te sacan tu agua no son israelitas, sino son otro tipo de personas. Eso es lo que está, la opinión que tienen algunos comentaristas. Por eso que les digo que siempre es bueno buscar diferentes comentaristas, diferentes pues rabinos que te dan, porque así 10 cabezas piensan mejor que una. Entonces, vamos a continuar, dice así. Como el texto empieza diciendo, ustedes, las tribus, ancianos, oficiales, todos los hombres de Israel, los pequeños, mujeres y niños, se entiende que ya se han enumerado todas las categorías de israelitas, por lo que Moisés no puede estar refiriéndose a los israelitas. Algunos comentaristas opinan que se trata de extranjeros que sirven como jornaleros. De allí que es posible que Deuteronomio esté pensando específicamente en los miembros no israelitas de la comunidad. De hecho, en el texto masotérico, un tropo disyuntivo separa los dos grupos. Acá quiero enseñarles algo que muy poca gente conoce, ¿ok? Y esto lo que pasa es que estos son tropos, este se llama Bet-Hanen, Bet-Henan, no me acuerdo, porque hay un montón de signos en la Torá que son tropos, que son como que separa o aparta ¿cómo se llama? Como un punto y coma, digamos, una cosa así del hebreo, ¿ok? Acá en el 11, por ejemplo, dice así, dice, ay, déjenme, hay alguien que entró en la clase, espérenme un ratito, admitir, ok. Dice, Tabhem, ok, es tus pequeños, ok. Dice, Nesheihem, tus mujeres. Dice, Begereja y los extranjeros. Tus pequeños, tus mujeres, tus extranjeros. Asher Bekerev Mahaneja. Bekerev, los que están, ¿qué? Bekerev dentro, los que están en medio de tu campamento. Ok, así que entonces, si nosotros entendemos que acá, antes les ha dicho, los jefes, las tribus, ancianos, vuestros oficiales, los hombres, y después te dice los pequeños y vuestras mujeres, y el extranjero que es de tu campamento, ¿ok? Y de ahí estos dos puntos que están ahí en rojo, que son ese tropo que le digo, esto separa, o sea, es como que te hace un punto, que la oración que continúa no es parte de lo anterior, ¿ok? Eso es lo que le llaman, un tropo disyuntivo es lo que le llaman. Entonces, ¿qué es lo que no es parte de lo anterior? ¿Qué es lo que dice? Mejotem eitzem, los que cortan tu leña, at sheaef meimeja, y hasta los que te sacan tu agua. Así que claramente entonces por eso los comentaristas ven que estas personas, ¿de quién se trata? ¿Quiénes son? Porque ¿por qué nos especificaría a estos si ya lógicamente, ¿por qué tendría que poner esto? ¿Por qué tendría que mencionar esto? ¿Ok? Entonces, dice, por otro lado, más adelante en el libro de Josué, vemos que este trabajo se le da a unos mentirosos.
Vamos a ver quiénes son estos mentirosos. Los que saben Biblia ya saben de quién estamos hablando. Ok, Josué 9:3, no vamos a leer toda la historia, pero vamos a leer salteado. El 3:6 dice así. Ok. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón, ahí están los gabanitas, oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos al contrario procedieron astutamente y fueron como embajadores poniéndose costales viejos sobre sus asnos y odres de vidrio viejos y rotos y enmendados, y sandalias viejas y recosidas en los pies como vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión seco y mohoso. Así llegaron al campamento en Gilgal ante Josué y le dijeron a él y a los israelitas: venimos de una tierra lejana, concertar hoy ahora un pacto con nosotros. Sabemos que ellos tenían miedo, que iban a acabar con ellos y se hacen pasar por extranjeros lejanos, ¿ok? Para alcanzar misericordia. Pero Josué se entera. Entonces, ¿qué pasa? En el 22-23 tenemos la respuesta. Entonces los llamó y les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Porque ellos pactaron un pacto con ellos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? O sea, sin saber quiénes eran, que eran los gabonitas. Entonces le dice: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo que habitáis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y nunca dejará de haber siervos entre vosotros, así como leñadores y aguadores para la casa de mi Elohim. Así que a eso que hicieron esta mentira, que hicieron este pacto con mentira, ¿lo convirtieron en qué? En aguadores y leñadores. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? La implicación del relato es que a partir de ese momento los cortadores de madera y los que sacaban el agua en el templo eran gabonitas. Pero ¿cuál es la relación? ¿Es posible que la expresión cortadores de madera y sacadores de agua sea simplemente una expresión para referirse a los obreros de poca monta utilizada para ambos autores sin intención de conectar las historias? Porque ¿cómo es posible, pues, de que, si esto está en Josué, cómo es esto? Y lo que supuestamente está en Nebarim es antes. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Sin embargo, se ha argumentado que el versículo de Deuteronomio es un intento de reinterpretar la historia de Josué 9, concediendo a los gabonitas un estatus israelita legítimo. La tradición rabínica también asumió una conexión entre los relatos, pero desde su perspectiva. Puesto que los relatos son relatos históricos y el libro de Deuteronomio está ambientado antes de la conquista de Canaán por Josué, ¿cómo podría Moisés estar refiriéndose a este conocimiento futuro? A menos que muchas cosas de Devarim se hayan incluido después, tardíamente. ¿Ok? Esa podría ser una. Ok, seguimos entonces. Según el Midrash Tanjuna, los Gabaonitas vinieron 2 veces. Que los Gabonitas habían intentado primero engañar a Moisés. Dice, el rabino Isaac Ben Tablit dijo: esto enseña que los Gabaonitas vinieron ante Moisés, pero él no los aceptó. Luego vinieron ante José Ben Nun y él los aceptó, como se dice, y también actuaron con astucia. ¿Por qué? Porque en Josué 9:4 vemos acá que dice, ok, y ellos al contrario procedieron astutamente, ok, pero miren lo que dice, ¿cómo se llama en el hebreo? Dice, Beyasuk Gam Gema, dice Be'arma, ok, ¿qué cosa es? Y ellos también hicieron esto con astucia. Entonces, ¿por qué significa ellos también? ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa dice el Midrash? Enseña que se presentaron ante Moisés y este no se aceptó. Según este Midrash, los gabonitas intentaron engañar a Moisés para que hiciera las paces con ellos, incluso antes de que los israelitas cruzaran el Jordán. Pero Moisés se dio cuenta de su engaño. Sin embargo, cuando intentaron el mismo truco con Josué, funcionó. Ok, como verán, el Midrash a veces parece disparatado. Pero cuando nosotros vemos las palabras hebreas, entonces, ¿por qué no diría también? Porque dice, ellos al contrario procedieron absolutamente. No, ellos también. Gam Gema, ellos también. Entonces, ahí está. Por eso yo les digo que si nosotros no investigamos verdaderamente en los comentaristas judíos de la Torá, nunca vamos a aprender, hermanos hermanos. Nunca. ¿Ok? Porque ellos van en el hebreo, lo que siempre les he dicho. Ok, seguimos ahora entonces. Otro enfoque popular en la época medieval, o sea, en la época de Rashi y Rambam, también entiende que los leñadores y los sacadores de agua no son israelitas regulares, sino forasteros. Sin embargo, los identifica con la multitud mixta que salió de Egipto junto con los israelitas durante el Éxodo. Ok, vamos a recordar, Éxodo 12:38. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué es lo que dice literalmente el texto? Nos dice,
también subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacas, un ganado muy abundante. Ahora, esta gran multitud se está entendiendo también, los rabinos entienden que no se trata solamente de egipcios, sino también de esclavos egipcios que podían ser de otras tierras. Acuérdense acuérdense que madianitas traían a Egipto los esclavos a venderlos. ¿Ok? Así que así como agarraron a José y pueden haber agarrado a otras gentes, los han traído y los han vendido. Así que esta gente que salió no necesariamente tiene que ser solamente egipcia. ¿Ok? Ese es el punto que quiero que entiendan. ¿Ok? Ahora, seguimos. En el Mishneh Torah de Maimónides aparece un enfoque muy diferente de los cortadores de madera y los recogedores de agua. Él ve a estos trabajadores serviles como eruditos de la Torá. Dice, los grandes sabios de Israel tenían entre ellos cortadores de madera y sacadores de agua y ciegos, pero sin embargo se ocupaban del estudio de la Torá de día y de noche, y se incluyen entre los que traducían, los que oían de boca de un hombre a otro, de la boca de Moisés, nuestro maestro. Quiere decir que esos eruditos que hasta ciegos, ¿por qué? Porque ellos no podían leer, pero escuchaban, oían y transmitían. Entonces quiere decir que esto para él, para Maimónides, esto es un enfoque totalmente diferente que y lo que es interesante que acuérdense lo que vimos que decía Josué para el templo de nuestro Elohim. Entonces ahora verán por qué Maimónides puede decir una cosa semejante. ¿Ok? Como dije, no tiene, o sea, parecía que no tiene sentido, pero cuando vemos los textos sí nos puede dar sentido. Entonces, Maimónides no explica aquí quiénes eran estos rabinos que cortaban leña y sacaban agua. Pero en su comentario, la Mishnah Bot dice, como ya sabéis, Gilel el viejo era un leñador y cortaba leña y aprendía ante Shemaya y Abtalión. Y eran tan pobres como puede serlo. Carna era un juez rabínico en toda la tierra de Israel y regaba los campos. Ok, aquí se está refiriendo aquí, que era este leñador, Gilel el viejo, ok, dice, y aprendía ante Shemaya, ok. ¿Quién es Shemaya y Abtalión? Estos son los padres de los fariseos, son como 90 años antes de la época de Yeshua, ¿ok? O sea, porque Gilel es más o menos del 30, creo 40 o 10 antes de Yeshua, ¿ok? Así que, no, del 30 más o menos por ahí. Pero son antes de la era común, lo que se dice antes de Cristo, después de Cristo. Vamos a decir que son los padres de los fariseos, ¿ok? Entonces, seguimos ahora, dice así. Aunque en otra parte de su Mishneh Torah, Maimónides amplía una lista similar para incluir a otros rabinos famosos con diversas profesiones, aquí parece estar haciendo una rápida alusión textual al pasaje de Deuteronomio y a la presencia de leñadores y aguadores en la comunidad israelita, ya que escucharon la Torá de Moisés de su propia boca. En esta homilía, los leñadores y los aguadores se han convertido en los sabios del Talmud. ¿Ok? Esto, amados hermanos, van a ver que en verdad esto es una cosa increíble, que todo esto, realmente que esta transmisión oral de las cosas o sea, que llegaron a todos los rabinos, tiene mucho sentido y viene desde muy antiguo. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué le digo esto? Porque entonces ahora entendemos, por eso como les pongo acá, sin lugar a duda que estos comentarios han sido parte de la transmisión oral antigua. Por lo que en el primer siglo un carpintero era un erudito de Torá. Y con respecto al sacador o vertedor de agua, vamos a ver en las mismas escrituras. Eso es lo que quiero que entiendan. Cuando Yeshua dice que de José era carpintero, ¿ok? Lo más probable es que Joseph tal vez tendría la profesión, pero lo que quiero que entiendan es que no solamente podía ser, tal vez si tenía profesión de carpintería, la podría tener, pero lo que se enfoca es, ¿ok? Porque tenemos que tener que en la vida, en el hebreo, harash, es una palabra que se usa en toda la Biblia para cualquier artífice, ya sea de madera, de fierro, de hierro, lo que sea. Hay una sola palabra en hebreo, ¿ok? Pero en el tiempo de Yeshua había una palabra que era nagar, y esa palabra nagar significa carpintero, que era erudito de Torá. Entonces, si tenemos que entender de que el texto de Brit Hadashah es bien judío, entonces, de hecho, había un dicho entre los rabinos que decían, por ejemplo, cuando dos rabinos o la gente estaba exponiendo la Torá y no entendían, preguntaban y decían, ¿no hay aquí un carpintero o un hijo de carpintero? Que es exactamente lo que vemos decir de Yeshua. No sé, ok. Entonces es increíble, por eso les digo que en verdad estas son cosas que se han transmitido y que de verdad nos ayudan a nosotros a entender muchas cosas que a veces, ¿por qué se enfoca tanto la Torah en eso?
Entonces, ya tenemos más o menos lo del cortador de leña, porque cortador de leña sí puede ser un carpintero tiene que cortar leña para preparar su cosa. Pero con referente al sacador o vertedor de agua, porque ya sabemos, hemos visto que la idea era sacar agua para verterla, para dar de beber a la familia. Entonces lo vamos a ver con las mismas escrituras. ¿En dónde? Vamos a ver. Miren, abran sus Biblias y lean, por favor, en sus Biblias. Si ustedes a la final de la clase me dicen cuál de sus Biblias está correcta. La textual, como siempre, traduce correctamente. Vamos a ir a Segunda de Reyes 3:11, ¿ok? Segunda de Reyes 3:11, la textual tradujo correctamente, donde dice así, pero Josafat preguntó, ¿no hay aquí un profeta Adonai para que consultemos a Adonai por medio de él? Entonces uno de los siervos del rey de Israel respondió y le dijo, aquí está Eliseo ben Safat, que vertía agua en manos de Elías. Dice, Vayomer Yehoshafat, y dijo Josafat, Jaén Pob Nabil Adonai, ¿no hay acá un profeta Adonai? Dice, esta palabra es Benid Dresha, para hacer Derash, para consultar, et Adonai, Meotó de él, Veyan Ejat, dice Meabdei, Melech, y le respondió uno de los siervos del rey, del rey de Israel, ¿no? Melech Israel dice así, Vayomer, Po Elisha, que es Elías, Eliseo, ¿ok? Elijah es el Elías y Elisha es Eliseo, ¿ok? Esa es la diferencia. Uno es Ya y el otro es Shah, ¿ok? Dice Ben Shafat, hijo de Shafat, Asher Yatzak Mayim al Yedei Eliyahu, el que vertía el agua sobre las manos de Elías. Ahí está Eliyahu. Arriba está Elisha y Eliyahu. Entonces, ¿estamos que era su siervo? Ok, esta idea de vertir el agua es lo que tiene una persona como un discípulo, más hermanos. Y lógicamente, ¿qué estamos viendo? Que Elías, el gran Elías, le pasó su rujón a Eliseo, y Eliseo hizo el doble. O sea, también se convirtió en un profeta, que hizo el doble de milagros que Elías. ¿Ok? Y también tenía que tener conocimiento de Torah, porque todos los profetas fueron llamados porque tenían conocimiento de Torah. Entonces ahora ya estamos entendiendo el por qué Rambam en su sabiduría relaciona a estos cortadores de leña y estos vertedores de agua con eruditos de Torah. Entonces por eso le digo, esta es la forma de nosotros poder llegar a un entendimiento cuando nosotros leemos de verdaderamente los comentarios rabínicos, porque en verdad nos falta mucho por hacer estas conexiones y entender. Ok. Ahora sí, para Shani Tzavim, que se lee siempre en el Shabbat anterior, Rosh Hashanah, cuando nuestros pensamientos se dirigen hacia la Teshuvah, la gran mitzvah de los 10 días que comienzan con Rosh Hashanah y culminan en Yom Kippur. Sin embargo, ¿en qué parte de la Torah encontramos la mitzvah de Teshuvah? Sobre esto, dos de los grandes sabios de la Edad Media, Maimónides y Nachmanides, diferían fundamentalmente. Este es el relato de Maimónides. Ok. Ya terminamos más o menos con Parashat Nitzavim, pero ahora quiero darles un poquito acerca de la preparación para estos días que vienen entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son los días de verano que sabemos que es Teshuvah. Así como también sabemos de dónde viene Rosh Hashanah, que es lo que voy a compartir el lunes. Los que quieran de realmente estar en el estudio, me avisan, me escriben, y yo les paso el enlace porque el lunes a las 11 de la mañana voy a compartir con mi congregación un poco meditar en Rosh Hashanah. Ok, entonces, pero lógicamente, ¿dónde está esto de Teshuvah? ¿Dónde está este mitzvah de hacer Teshuvah en este tiempo? ¿De dónde salió? Ok, con respecto a todos los preceptos de la Torah, positivos y negativos, si una persona transgrede alguno de ellos, ya sea intencionadamente o por error, y se arrepiente y se aparta de su pecado, tiene el deber de confesarse ante Elohim. Bendito sea, como está dicho. Cuando un hombre o una mujer cometa cualquier pecado de los que cometen los hombres para cometer una infracción contra el Señor y esa persona sea culpable, entonces confesará su pecado que ha hecho. Claramente tenemos entendido que esa persona tiene que confesar el pecado, la transgresión. Ahora, esto significa confesar con palabras, y esta confesión es un mandato positivo. ¿Cómo se confiesa? El penitente dice: te ruego, Señor, que he pecado, que he actuado con perversidad, que me he rebelado contra ti y he hecho tal o cual cosa. Y me arrepiento y me avergüenzo de mis actos y no volveré a hacerlo. Esto constituye la esencia de la confesión. Cuanto más completa y detallada sea la confesión que uno hace, más loable es.
Ok, acá vemos claramente que ese tema está tratando realmente con lo que se trata de Teshuvá, porque ¿qué es lo que hace? Está reconociendo, se está arrepintiendo, que es regresar, y está no volver a hacerlo. ¿Ok? Entonces, según Maimónides, la Teshuvá tiene su origen en el templo y en sus sacrificios, concretamente en los ofrecidos por las transgresiones. O sea, ¿qué es el Hatat, el Hasham, y todo lo eso? ¿Ok? Dice, por parte del rito de estas ofrendas era una confesión verbal vidui, la persona confesaba, por parte del infractor que incluía el reconocimiento de que hizo el mal, el remordimiento o la vergüenza y la determinación de no repetir la ofensa en el futuro. ¿Ok? Son esas tres cosas. ¿Ok? Entonces, esos son elementos fundamentales de la Teshuvá. Hay preguntas obvias. Si la Teshuvá está vinculada al orden de los sacrificios, ¿qué pasó con ella una vez que el templo fue destruido y el sistema de sacrificios llegó a su fin? ¿Qué pasa con la Teshuvá fuera de Israel y de los confines del templo? Maimónides responde a estas preguntas utilizando varias garantías textuales para demostrar que la confesión es, de hecho, un mandamiento independiente por derecho propio y se aplica con o sin sacrificio, dentro y fuera de la tierra de Israel. La confesión verbal o vidui es el acto externo, la teshuvá en su correlato interno. Entonces, ¿qué le está diciendo Maimónides? Él está diciendo que aquí, que en realidad sí, efectivamente, esta confesión que se hacía era cuando se hacían los sacrificios, que el animalito era el que pagaba el precio total, pero siendo que no hay tiempo, nada, igualito el día de hoy, fuera que fuera de Israel, ¿qué cosa es? Es necesario para esa teshuvá, para esa perdón, hacer esa confesión, ¿ok? Que es lo que es externo, ¿ok? Pero tiene que ser, la persona tiene que haberlo meditado dentro, ¿ok? Y hacer la promesa, o sea, comprometerse a no volverlo a hacer. Entonces, esto tiene dos cosas, lo afuera y lo de adentro, ¿no? Entonces, Nachmaníes sitúa la Teshuvá en una fuente completamente diferente. En nuestra parashá, donde Moisés, tras exponer los términos del pacto y las bendiciones y maldiciones que conlleva, dice lo siguiente. Entonces, vamos a ver ahora. Porque como verán, el Rambam está basado en los sacrificios, pero entiende que ahora no hay templo, que ahora igual se puede hacer el vidui, la confesión, y tiene que ser algo interno y externo. ¿Ok? Mientras que Nachmaníes nos va a poner otra cosa diferente. Entonces vamos a leer Deuteronomio 31:10, dice, y sucederá, ¿eso se trata qué? Las bendiciones y las maldiciones, que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones donde Adonai tu Elohim te haya esparcido, y te vuelvas a Adonai tu Elohim y obedezcas su voz conforme a todo, y te vuelvas, ¿ok? Dice, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver tu cautiverio a recogerte de todos los pueblos donde te haya esparcido Adonai tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde ahí te recogerá Adonai tu Elohim y de ahí te tomará y te devolverá Adonai, tu Elohim, a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Adonai tu Elohim circuncidará tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y Adonai tu Elohim pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te han perseguido. Y tú volverás a escuchar la voz de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos, los que yo te ordeno hoy. Adonai tu Elohim te hará abundar en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu tierra, para bien tuyo, porque Adonai volverá a deleitarse en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Porque habrás obedecido a la voz de Adonai tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de esta Torá, porque te habrás vuelto a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, el siguiente versículo continúa. ¿Por qué este mandamiento que yo os ordeno? ¿Se acuerdan que hablamos que era Moisés que está diciendo? ¿Por qué este mandamiento que yo os ordeno no es demasiado difícil para vosotros ni está fuera de vuestro alcance? ¿Qué mandamiento? Nachmanídes dice, el mandamiento de Teshuvá. ¿Por qué? Porque la característica más llamativa del pasaje anterior es que un conjunto de variaciones del verbo hebreo lashuv, la raíz sustantivo teshuvá, se encuentra en todos estos pasajes. En todo lo que yo les mando de tarea, ustedes búsquenlo, lo que hemos leído acá, en el 1, en el 2, en el 3, en el 8, en el 9, en el 10, ustedes van a ver este verbo
Acá shuf, el verbo shuf, que se repite, que se repite, que se repite, ¿ok? Lo van a encontrar, así que búsquenlo porque, ¿ok? Ahorita no vamos a leer los pasajes porque ya los leí. Ok, esto se pierde casi por completo en la traducción al español. La Torá a menudo repite una palabra varias veces para enfatizar su significado como palabra clave, a veces 3 o 5 veces, pero normalmente 7, como en este caso, tomando, restablece tu fortuna como una frase compuesta. Quiero que, ojo, que noten aquí, en el 3, cuando dice así, entonces Adonai hará volver tu cautiverio y te da misericordia de ti, te volverá a recogerte todos, ok, te regresará, que es en realidad, ok, donde has percibido. Ellos lo que están viendo aquí, lo que ve acá Nachmaní es lo siguiente, dice, Beshaf Adonai Eloheja, Beshaf, y regresará, Shuf, ok, del verbo Shaf, Adonai Eloheja, Adonai Elohim, Et Shebuteja. ¿Qué cosa es Shebuteja? Tu cautiverio. Pero acá, ¿qué cosa es lo que ellos ven acá? Tu fortuna. ¿Ok? Y ahora van a entenderlo por qué se refiere a lo del cautiverio y por qué lo ve como tu fortuna. Ahorita se lo vamos a explicar. Continuamos y dice así. Por lo tanto, Nachmaníes tiene razón al considerar que el tema del pasaje es la Teshuvá. Pero, ¿qué es la Teshuvá en este contexto? En la Torá, el pecado es algo más que una transacción en el alma, o incluso un acto de maldad estrechamente concebido. Es un acto en el lugar equivocado. Altera el orden moral del mundo. ¿Ok? Aquí quiero las palabras hebreas, son 2 palabras claves que quiero que vean. Tenemos en el hebreo 2 palabras para pecado, que es la palabra het y averá. ¿Ok? Aunque averá, cuando ustedes van a ver, en realidad, la mayoría de las veces lo van a ver como ira. ¿Ok? Pero las dos tienen este significado, que es pecar, o sea, o transgredir, en el sentido de fallar un objetivo, un objetivo. O sea, ya sabemos que het, que es pecar, o sea, es no darle al blanco, ¿ok? O sea, pero la realidad es fallar un objetivo, o sea, te ha sido para otro lado. Como ven, por ejemplo, el ejemplo bien claro que lo tenemos sobre esto está en Jueces 20:16, donde dice así, toda esa gente, incluyendo los 700 hombres escogidos, eran zurdos. Cada uno podía tirar piedras con la onda a un cabello sin errar el tiro. Esa es la palabra yejatí, ¿ok? Que es la palabra het, ¿ok? Ahora, la palabra verá, como dije, si ustedes la buscan la concordance Strong, van a ver que la mayoría de las veces aparece como ira, ¿ok? Pero en realidad tiene que ver también con la transgresión, porque significa cruzar un límite, entrar en un territorio prohibido, estar en un lugar en el que no se debería estar, que es lo mismo de gente, de pecar, porque tenías que llegar a este blanco, pero no, te pasaste para otro lado, hiciste a un lado, o sea, un lugar prohibido, un territorio prohibido. Y justo tenemos esa palabra averá, ¿ok? Que justo que es la raíz avar, que es cruzar, o sea, de cruzarse a otro territorio, ¿ok? Y lo vemos en el Salmo 17:3, ahí van a ver ustedes que está traducido como transgresión, esta palabra averá. ¿Ok? 17:3 dice así. Tú has probado mi corazón, me has examinado de noche, me pasaste por el crisol y nada hallaste. He resuelto que mi lengua no haga transgresión. Ok, ahí está. ¿Qué cosa es transgresión? Y dice, yavar pi, que mi boca no transgreda. Y la palabra es este verbo que está aquí. Ok, entonces, solo cuando entendemos esto queda claro por qué el castigo más profundo por el pecado en la Torá es el exilio. Adán y Eva fueron exiliados del Edén. Caín fue condenado a ser un eterno vagabundo. Decimos en nuestras oraciones, a causa de nuestros pecados, fuimos exiliados de nuestra tierra. Dado que un pecado es un acto en el lugar equivocado, su consecuencia es que quien lo realiza se encuentra en el lugar equivocado, en el exilio, es decir, no en casa. El pecado aliena, nos aleja de Elohim, y el resultado es que nos alejamos de donde deberíamos estar, de donde pertenecemos. Nos convertimos en extranjeros, extraños. De ahí el doble significado de la Teshuvá, expresado con mayor claridad en esta parashá, pero que se encuentra en toda la literatura profética. Tiene una dimensión física y espiritual, y ambas son inseparables, como si estuvieran unidas por un pegamento. Significa el regreso físico a la tierra y el regreso espiritual a Elohim. La Teshuvá es una doble vuelta a casa. Ahora podemos ver cuán profundamente diferentes son los enfoques de Maimónides y Nachmaníes,
Para Maimónides, el pecado y el arrepentimiento forman parte del mundo del sacerdote, Torat Kohanim. Pertenecía inicialmente al templo de su servicio. Cuando un individuo o grupo pecaba en tiempos bíblicos, traía un sacrificio y como muestra de su contrición confesaba su mal. El ejemplo supremo de esto es el servicio del sumo sacerdote en Yom Kippur cuando hacía expiación por su mismo, por su familia, por toda la comunidad de Israel. El mismo sacerdote. ¿Ok? Para Nachmaníes, el pecado y el arrepentimiento forman parte de la historia judía más amplia. Pertenece al mundo no del sacerdote, sino del profeta, Torat Nevi'im. La figura que escuchó la voz de Elohim en la historia advirtió al pueblo de que las malas acciones públicas les llevarían a la derrota y al exilio. Y que, cuando el exilio acabó, produciéndose, convocó al pueblo a volver a su vocación como preludio de su regreso a la tierra. Cada acto individual de Teshuvá recapitula, de alguna manera, este patrón más amplio de retorno. En ese sentido, la Teshuvá no es tanto una expiación como un regreso al hogar. Una diferencia sutil, pero que no deja de serlo. No tiene nada que ver con el templo, y sí con un sentido de la llamada divina. ¿Dónde está? Dentro de los acontecimientos que nos suceden, ya sea individualmente, como destino personal, o colectivamente como historia judía, como historia, como parte de este pueblo. El principal sentimiento de pecado en la conciencia sacerdotal es la culpa. En la conciencia profética es un sentimiento de alienación. Para el sacerdote la teshuvá está íntimamente ligada al sacrificio. Para el profeta está asociada al cambio de comportamiento. Teshuvá como retorno al camino correcto y conduce a la curación y a la restauración. No cabe duda de que tanto Maimónides como Nachmaníes tenían razón. Sacerdote y profeta no estaban en conflicto. Eran dos voces en una misma conversación, dos perspectivas sobre una realidad compleja. Cuando el segundo templo fue destruido y tanto el sacerdocio como la profecía llegaron a su fin como instituciones funcionales, ambas tradiciones se fusionaron en la institución de la Teshuvá tal y como la tenemos hoy. Por un lado, Yom Kippur conserva fuertes vínculos con el servicio del sumo sacerdote en los tiempos del templo. Leemos los detalles de ese servicio durante el Musaf. Realizamos el vidú y la confesión, ¿ok? De varias maneras. Nos esforzamos por dar sedaka, sacrificio económico que sustituya al sacrificio de animales. Por otra parte, durante la mañana leemos una de las mayores llamadas proféticas al arrepentimiento. Se lee Isaías 57 al 58. Con su insistencia en que el ayuno no es nada, un mero ritual, sino una conducta ética. Y ahí leemos Isaías 58, son las famosas palabras de Yeshayahu, que nos dice 58, porque acuérdense que como Yom Kippur tiene que ver con el ayuno, entonces ahora entendemos mejor estas palabras. Cuando dice acá Yeshayahu, el 6 al 7 dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partás tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá ante de ti y la gloria de Adonai será tu retaguardia. Bueno, esto era 6, 7, pero leí hasta el 8. Ok, miren esto. Increíble. Por la tarde leemos otro ejemplo de llamada profética a la Teshuvá, el de Jonás. Durante casi 2000 años la primera predominó, mientras que la segunda no era más que un recuerdo lejano y una esperanza piadosa. El templo había desaparecido y también los profetas, pero mientras que había un sustituto del templo, la sinagoga, no había ningún sustituto real para Israel como nación en el escenario de la historia. En el transcurso del siglo XX eso cambió. Los judíos volvieron, el Estado de Israel renació, la promesa de los profetas hace milenios se hizo realidad. De ello se desprende que sigue existiendo un gran desafío. ¿Cuál es? Se ha producido un regreso físico a la tierra, pero todavía no se ha producido un pleno regreso espiritual a la fe. Entre una parte de la población, sí. Entre el pueblo en su conjunto, no. Estamos hablando del pueblo judío, del pueblo que está en Israel. Este reto nos corresponde a nosotros y a nuestros hijos. Las palabras de los profetas, nunca menos inspiradoras, han adquirido una nueva relevancia. No sabemos cómo ocurrirá, pero tenemos fe en que ocurrirá, porque tenemos la promesa de Elohim de que la fe de Israel renacerá al igual que su tierra y su estado. El pueblo judío ha vuelto acá a la casa, a la tierra. El cielo nos llama ahora a volver a la casa
de la fe. Eso es tal vez lo que estaba en el corazón de Rav Shaul cuando dice que al final todo Israel será salvo. Así que, mis queridos amados hermanos, Shana Tova Umetuka, que tengan un feliz año nuevo y dulce, 5783, que empecemos de nuevo un ciclo maravilloso, de verdad, de estas escrituras del Brit Hadashah, que nos va a abrir los ojos a verdaderamente entender este pacto renovado con una profundidad que no la habíamos visto. Así que verdaderamente estoy ansiosa, estoy ya trabajando en las clases, de verdaderamente espero que todos ustedes que están en mi clase continúen conmigo con estas clases porque verdaderamente van a ver el Brit Hadashah a un nivel que no lo hemos visto antes. Así que tengan un Shana Tova Metuká, y a los que saben, los que están interesados, el día lunes estoy dando una clase a las 11 de la mañana, me escriben y yo les paso la invitación para el Zoom, ¿ok? Así que el Eterno me les bendiga y los guarde y tengan un feliz año. Así que hasta aquí llegamos. Voy a detener la grabación para escuchar sus comentarios.